¿Qué tal? Buenas noches, profesora Claudia Meneses, estimados compañeros. Este es mi video respecto al entregable número 2, ¿verdad? En el cual estamos llevando en la materia política de los derechos humanos y la justicia global. Como a todos nos ha tocado el tema de los derechos humanos en un mundo globalizado, el cual el entregable daba la facilidad o la oportunidad de poder elegir un tema conforme a la información que nosotros podamos indicar, ¿verdad? Me voy a permitir dar mi exposición, a la vez presentar una serie de láminas que me puedan apoyar o de manera visual ustedes puedan indicar, ¿verdad? Pues bueno, esta es mi portada como les indicaba, ¿verdad? Parte de las láminas que voy a estar presentando, ¿verdad? Y pasaría a una segunda lámina, en este caso que habla sobre el tema y el tema que yo he elegido para dar una relación con la globalización es el tema de la migración irregular en México, ¿verdad? Según la ONU, ¿verdad? Podemos definir como migrantes a cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional. Recordemos que el tema migratorio puede ser una migración forzada o no forzada y puede ser por diferentes motivos y muchos actores que intervienen también. Puede ser voluntaria, puede ser por amenazas, puede ser por situaciones de desplazamiento, ¿verdad? Refugio, asilo, etcétera. Entonces, se estima que para el año 2020 la migración internacional alcanzó un récord meta de más de 272 millones en el mundo. Es decir, aquí estoy dando datos más macro, no solamente enfocado a México, ¿verdad? En el cual avala todos los continentes. Cabe destacar que todos los continentes tienen este mismo problema. Obviamente la mayoría se da en el continente europeo, asiático y americano, ¿verdad? África es mucho menos y obviamente Oceanía creo que maneja aproximadamente el 4% del tema migratorio. Y en México, para el año 2018, se estima que más de 136,000 migrantes no de manera irregular, digámoslo así, o sea que no están de manera legal en el país, fueron asegurados por el Instituto Nacional de Migración. Entonces, esto es lo que les acabo de indicar, ¿verdad? Podemos observar y como les indico también, ¿verdad? Es un tema bastante fuerte, es un tema en números que habla mucho, ¿verdad? Sobre la importancia y lo fuerte que es el tema a nivel migratorio. Entonces, dentro de este contexto también quisiera presentarles esta lámina para que la puedan ver de una manera cómo podemos relacionar, ¿verdad? La primero es el tema de la globalización con la migración, ¿verdad? Y esta primera lámina yo quisiera enfocarme en los puntos positivos que podamos relacionar la globalización con el tema de la migración. Y número uno es el tema sociocultural. Su servidor, por ejemplo, es del país del Salvador. Actualmente llevo 6 años viviendo en México. Por motivos de trabajo yo tuve que emigrar de mi país junto con mi familia. Entonces el tema sociocultural, a pesar, ¿verdad?, de que podamos hablar español, que seamos latinoamericanos, pues yo he aprendido mucho y he tenido ese choque a la vez. Un ejemplo de ello básico, por ejemplo, y que tiene que ver con ambas cosas, es en El Salvador, por ejemplo, cuando yo quiero pagar algo, se indica quiero cancelar, es decir, para pagar. Pero por ejemplo aquí en México, cancelar quiere decir ya no lo desea, o sea, hay que decir quiero liquidar o pagar. Entonces es un pequeñísimo ejemplo de todo el tema sociocultural que esto implica, ¿verdad? Por ejemplo, cómo viven en el tema cultural las raíces, cómo las viven acá en México, ¿verdad? Podemos mencionar un tema del Día de los Muertos, que es toda una fiesta a nivel nacional, ¿verdad? Un punto número dos, que también tiene que ver es con la política internacional, ¿verdad? Eh, ¿En qué sentido podemos hablar de esto en tema migratorio y relacionarlo? Es con el tema, por ejemplo, de los asilados, ¿verdad? Estamos hablando que es un tema muchas veces político, y vuelvo al ejemplo de mi país, por ejemplo, México acá tiene asilos de personas políticas, ¿verdad? Que han indicado ser perseguidas en El Salvador. Entonces, ese es un ejemplo de ello. Podemos ver también un expresidente nuestro asilado en el país de Nicaragua. Entonces,
Al punto que voy que el tema de la globalización alcanza a todas los estatus, ¿verdad? No tiene que ver un estatus en específico. Un punto número 3 que podemos observar ahí es el tema de la economía, ¿verdad? En este caso, en el tema de la economía es bastante fuerte. Recordemos que ahora muchos negocios, muchos pagos, si no por decir la mayoría, se dan en línea. Entonces, por ejemplo, yo no es necesario que haga un tipo de migración. Si quiero hacer un negocio a China, lo puedo hacer desde aquí, de México, conectándome vía Zoom, vía FaceTime, lo que ustedes utilicen, ¿verdad? Para hacer un negocio. Sin embargo, existe la posibilidad de poder viajar, o sea, y emigrar a otro país, trabajar, como me tocó a mí. Entonces, en el tema económico también es muy interesante porque existe este intercambio, ¿verdad? Entre personas de diferentes países, ¿verdad? Que hay un flujo monetario que va y viene, ¿verdad? Entre las naciones donde se están relacionando. Un cuarto podría ser, si lo pueden ver por ahí, el tema de movilidad laboral. Sigo con el ejemplo que tengo también. Por ejemplo, México, el consulado de Estados Unidos, acá en la ciudad de Monterrey, es el consulado que más visas de trabajo da para Estados Unidos. Entonces, es un tema de movilidad laboral en el cual permite al mexicano, ¿verdad?, desenvolverse teniendo una mano de obra calificada, ¿verdad?, para poderla presentar o presentarse en Estados Unidos, trabajar, regresar y tener ese intercambio, ¿verdad? Es una migración ordenada y segura, con un trabajo, con un salario, permite regresar, tener una remuneración con la familia, ¿verdad? Y si es una mano de obra calificada, poder regresar. Otro punto es el tema de la educación. En este punto me refiero, y pongo el ejemplo que tenemos acá en el Tecnológico de Monterrey, en el cual hay cientos de estudiantes no mexicanos. Entonces, una migración que tiene que ver con un desplazamiento de El Salvador, de Ecuador, de Panamá, de Guatemala hacia México, específicamente a la ciudad de Monterrey, pero en el tema educativo, ¿verdad? Entonces, esto tiene mucho que ver con la globalización. Sabemos que el TEC de Monterrey es uno de los mejores calificados a nivel de Latinoamérica y que salir del TEC da un plus, da un extra. Entonces, tiene mucho que ver. Y por último, el tema migración y globalización tiene que ver con la familia. Recordemos que mucha gente ha migrado, ¿verdad? Y el cambio también, muchos quieren ver reunificación familiar. Y en ese sentido, hay un desplazamiento, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, de México a Estados Unidos, ¿verdad? Pero existe esa unificación familiar. Ahora, dentro del mismo tema, voy a presentar esta segunda lámina, se las muestro de manera rápida. Existen también puntos negativos, ¿verdad? Que en este caso, el primero de ellos que les voy a mencionar es el tema, valga la redundancia también, es pro y contra de la desintegración familiar. Muchas veces por querer estudiar, por querer mejorar, por querer, etcétera, ¿verdad? Un papá puede dejar a sus hijos, una mamá a sus hijos, un hijo deja a sus padres, algún tío, un abuelito, etcétera. Existe ese rompimiento de ese vínculo en el cual es pues, un punto negativo para el tema de la migración y globalización. Un segundo puede ser el tema de la pérdida del arraigo cultural. ¿A qué me refiero con esto? A que el mexicano, el salvadoreño en este caso, llega a Estados Unidos, se le olvida que es mexicano o se le olvida que es salvadoreño, ¿verdad? Adopta una raíz que, si bien es cierto, hay que encajar, ¿verdad? Para poderse entender, para que pueda ser comprendido, etcétera, pero no es necesario que pueda olvidar sus raíces, ¿verdad? Un tercer punto bastante negativo es el tema de el crimen organizado, ¿verdad? Para nadie es un secreto de que también están dentro de una globalización, ¿verdad? Hay cárteles o pueden haber pandillas, etcétera, que están a nivel internacional, ¿verdad? Y este punto en el tema migratorio, en un desplazamiento, pues pueden ser sujetos a robos, pueden ser sujetos a secuestros, a extorsión, etcétera. Un punto bastante fuerte que lo podemos ver y que se da mucho también es el tema de la discriminación, ¿verdad? Por raza, por sexo, por etnia, por preferencia sexual, por religión, etc. El siguiente puede ser la trata de personas, ¿verdad? En este tema de la trata de personas
Hay muchos factores, ¿verdad? La prostitución, el tema de la venta de órganos, el tema de la compra de niños, de bebés, el tema del paso de manera irregular, ¿verdad? Y por último, es el de accidentes, ¿verdad? Y fallecimientos. Sabemos que en este proceso de la ruta migratoria puede pasar eso. Entonces también es un punto negativo. Ahora, en el meollo del asunto, ¿verdad? Que tiene que ver también con el tema de los derechos humanos, ¿qué está realizando o qué se está realizando en la actualidad, ¿verdad? Respecto a la migración. Y aquí voy a hablar de un tema bien importante que se los quiero enseñar, es el tema de el Pacto Mundial para la Migración. Recordemos que en el año 2018, en la ciudad de Marruecos, específicamente en el mes de diciembre, hubo una Asamblea General de las Naciones Unidas en el cual más de 190 países están vinculados en el pacto de la migración. ¿Cuál es esta? Segura, ordenada y regular. ¿En qué se basa? En los valores de la soberanía del Estado, en una responsabilidad compartida, en la no discriminación, los derechos humanos. Entonces son pilares fundamentales porque todos tenemos derecho a migrar, es una realidad, pero cuando se da de manera segura, ordenada y regular, los 6 puntos que mencioné anteriormente de manera negativa en el vínculo que hay entre globalización y entre migración, eso se quita o se merma de una manera muy grande. Porque es un logro este pacto mundial, ¿verdad? Puede ser que yo haga un convenio con alguien, doy visas de trabajo, etcétera. Pero ¿por qué este en específico es un logro? Primero porque es innovador, ¿verdad? Se está buscando de que exista una migración, pero controlada. Más que todo para salvaguardar la integridad, la seguridad, ¿verdad? Del individuo, del ser humano como tal, y salvaguardar la integridad de una sociedad completa. Segundo, es global, no es algo bilateral o algo que sea entre regiones, es algo mundial, ¿verdad? Es algo integral que permite cuidar el tema de la migración desde el país de origen al país de destino y en tránsito. Es cooperativo, ¿verdad? Entre los estados miembros, les repito, más de 190 países. Y por último es prospectivo, ¿verdad? Es decir, hay una retroalimentación en ese sentido. Así que eso quería yo indicar, ¿verdad? Referente al tema que estamos viendo, los derechos humanos en un mundo globalizado. Entonces yo tomé este tema de la migración porque va de la mano entre ambos, ¿verdad? Así es que espero les haya gustado mi presentación o mi charla, ¿verdad? Indicar que el tema migratorio es algo que nunca va a terminar. Recordemos que hay muchos factores y causas de la migración. Hay muchos también instituciones que intervienen dentro de esto y por último pues también sabemos que hay consecuencias, ¿verdad? Tanto negativas o positivas. Así es que también me permito solamente para conocimiento de ustedes que puedan ver la bibliografía que yo pude checar en la mayoría de estos pues obviamente en el tema de las Naciones Unidas, ¿verdad? Y algunos otros artículos que hablan en el tema migratorio. Así que muchas gracias, bendiciones y saludos.